Y como tal, tenemos que resolver un problema que no es chico. No es un problema de unos cuantos cientos, ni de unos pocos miles. Un problema mucho más grande. Y los números lo indican. Por otro lado, no es un problema de acá, de la vuelta de Montevideo, es un problema de carácter nacional. Las cifras y los datos también así lo indican. Para poner en el verdadero lugar que tiene, o la verdadera dimensión que tiene el problema de la gente viviendo en situación de calle, podemos decir que en una década la gente viviendo en calle se triplicó en su cantidad. No, los estudios no son muy perfectos, pero lo que hemos ido recogiendo es que ese número ha crecido, hemos pasado los quienes hemos estado en los gobiernos y el problema ha seguido, y ni hablemos de no solo el gobierno nacional, sino los gobiernos departamentales. Por ejemplo, en el 2024, la cantidad de personas que hizo uso de dispositivos con alojamiento, estoy hablando antes de nosotros asumir el gobierno, eran 11.251 personas. Lejos estamos de aquel 3.000 del que hablábamos. En el año 25 esa cifra trepó a 13.597. Quiere decir que hubo más de un 20% más. Y por ejemplo, para tener una idea de la dimensión de esto, de los 8.000 y pocos cupos que hay, están todos ocupados. O sea, hay 8.000 personas que están en situación de alojamiento, de cuidado, o de cobertura, por decirlo de alguna forma. Esto que expreso al principio, antes de dar la palabra a Gonzalo, es para que tengamos verdadera dimensión del asunto. Y además, lo otro que tenemos que preguntarnos es, que lo sabemos o lo suponemos, ¿de dónde salen estos ciudadanos, estas personas que están en calle? ¿Cuál es el origen? Y bueno, evidentemente el haber sido privado de libertad es una condición. El 60 y pico % de los que están en situación de calle pasaron por el Instituto Nacional de Rehabilitación o por el INISA. Hay un problema de adicciones que es serio, lo reconocemos y creo que la sociedad lo entiende y sabe que es así. Hay situaciones de la presión del narcotráfico en algunos barrios, que hace que muchas personas tengan que irse. ¿Y dónde van? Hay situaciones puntuales de gente con problemas con la ley o problemas de cautelares que tienen algunas personas y terminan en calle. La situación es variada. Incluso hay que reconocer que los que están viviendo fundamentalmente son todos iguales. Es muy alto el índice de personas con problemas de salud mental, aunque no son todos iguales y no es todo de salud. Es un problema también de vivienda. Decidimos social. Y que, como ustedes saben, y ahí hubo un proyecto que tuvo que ver con la emergencia. Nosotros estamos pensando y hemos resuelto trabajar. Sí, yo reconozco que hace un año y algo las personas privadas de libertad eran 16.000, hoy son 17.000. Evidentemente ahí hay un problema que es como una especie de rueda que no para, como espiral, que no para de crecer. Entonces, a los problemas urgentes de las emergencias nosotros tenemos que también sumar soluciones o atención a los problemas más de carácter estructural. Yo no digo que estemos inventando nada, o dicho de otra forma, muchas cosas ya se inventaron y los distintos y los sucesivos gobiernos han ido aumentando la cantidad de respuestas para resolver mejor este problema. Ahora, somos conscientes que no lo hemos podido resolver de raíz. E incluso he escuchado a Gonzalo más de una vez decir, bueno, en el gobierno anterior se aumentaron la cantidad de dispositivos. O sea, no estamos diciendo que empezamos de cero, como en tantos temas que hemos planteado, sino que somos conscientes de que el Estado ha crecido en cantidad de respuestas, pero el problema parece también ir creciendo, o parece que no le encontráramos la vuelta, o que las soluciones aparecen muchas veces como parches. Por ejemplo, algo que de las conversaciones con Gonzalo surgió, hay 600 personas de las que están viviendo en calle que están en comunidades terapéuticas. ¿Cuántos de nosotros sabíamos esto? Y
para dimensionar. Si eso ocurre, igual tenemos los problemas que tenemos, con problemas en calle, situación en calle, con problemas de adicciones, estamos así reconociendo que la magnitud de la situación problemática es bastante mayor de la que suponíamos y ocupa bastante más territorio nacional del que suponíamos. Y la vida refiere a aspectos estructurantes de la vida. Y los aspectos estructurantes de la vida de las personas, además de uno que es posibilitador de la vida, que es la salud, son el trabajo, la educación y obviamente también las relaciones, los vínculos que estaban mencionados en el primer componente de ese modelo. Entonces, hacemos una apuesta fuerte a que la respuesta integral tenga una centralidad en estos componentes. Esto nos lleva a anunciar algunas decisiones, algunas definiciones que algunas de estas ya están en ejecución y otras van a comenzar a ejecutarse en breve a través de los distintos organismos del Estado involucrados. En primer lugar, les queremos comunicar que vamos a trabajar muy fuerte para que el concepto del Plan Invierno, que es un concepto que se ha instalado en el Uruguay como la respuesta a la situación de calle, dé paso al de un plan 365, un plan anual, un plan que queremos anunciar los meses de diciembre de cada año para el año siguiente, con una planificación adecuada, que obviamente va a tener en cuenta también las particularidades de cada uno de los momentos del año, pero que dé cuenta de una necesidad permanente que tiene el país y que no es solamente del invierno. Esta es una decisión que queremos también comunicar en el día de hoy. En segundo lugar, decir que el sistema de protección social en Uruguay ha pasado casi integralmente a 24 horas, algo que no sucedía. Hoy tenemos un 13% de respuesta nocturna. Es la respuesta nocturna en proporción a la cantidad de respuesta total que tenemos más baja de la historia del Uruguay. Y ese pasaje va a seguir, va a continuar, porque entendemos que la respuesta no se necesita solo en la noche, ni solo en el invierno, ni solo en la noche. Y este es un dato relevante. En tercer lugar, decirles que estamos expandiendo el sistema de protección social y la respuesta de calle a todo el país, porque este tema fue tratado durante muchísimo tiempo como un tema montevideano. En realidad, la primera política pública que se hace sobre esto surge en la Intendencia de Montevideo y se instala este tema como un tema metropolitano, pero es un problema nacional. Nosotros atendimos en el invierno pasado más de 1.600 personas en el interior del país. Entonces no es un problema de Montevideo. Teníamos respuesta cuando asumimos en 5 departamentos del interior del país, fuera del invierno, y hoy tenemos respuesta en 16 departamentos del interior del país. Captación a la vinculación de personas en situación de calle con el sistema. Hemos decidido y ya hemos puesto en ejecución que el sistema del Ministerio de Desarrollo Social, ese sistema itinerante que ustedes ven, que tenemos que seguir potenciando, de respuesta no solamente de camionetas, sino también de personas que salen caminando a trabajar con las personas que están en situación de calle, pasa a ser y pasó a ser ya un sistema 24 horas. Era un sistema que no funcionaba a las 24 horas, hoy es un sistema 24 horas. Pero además vamos a estar lanzando en menos de un mes una aplicación que va a estar disponible para la ciudadanía para poder informar también a través de la aplicación la presencia de personas en situación de calle, respuestas nuevas. Esta es una respuesta más eficiente, es una respuesta que también en términos económicos es más razonable para el país y para los esfuerzos que hace el Estado y que implica respuestas de mejor calidad. Junto con esto, agregar también una respuesta importante en el campo del trabajo. Estamos planteando hoy que hacia el año 2028 tenemos la meta de tener 2.000 puestos de trabajo garantizados para personas que vengan de trayectorias de situación de calle. Este esfuerzo es un esfuerzo también grande que va a hacer el Estado uruguayo en colaboración con distintos actores a través de programas que ya existen, a través de convenios con distintas instituciones y que nos permite decir que avanzamos en un modelo que no es un modelo solamente de atención, sino de egreso, de salida de la situación de calle. También transformar cualitativamente el sistema en todos sus aspectos. Y esto no involucra solo al Ministerio de Desarrollo Social. La respuesta tiene que ser una respuesta integral y por eso la estrategia surge también como parte de ese aprendizaje, a la vez que de ese proceso participativo que iniciamos en el mes de agosto, de más de 8.000. Como bien decía el presidente también, el dimensionamiento de este fenómeno ha sido muy mal trabajado a lo largo de los años. Se ha instalado la idea que acá tenemos un problema que refiere a 3.000 personas y en realidad el sistema de protección social viene desde hace muchos años atendiendo
más de 9.000, 10.000, 11.000 o ahora más de 13.000 personas como hicimos en el año 2025. Trayectorias a personas en situación de calle que están en condiciones de encarar esos procesos a este tipo de proyectos es algo que estamos seguros que va a impactar. Ya tenemos algunas experiencias pequeñas en algunos lugares. Esto va a escalar fuerte también en los próximos meses y los próximos años. Estamos haciendo cambios en la respuesta inmediata, en la captación, en la flexibilidad de los sistemas en los que recibimos a las personas, incluso con módulos individuales para recibir a las personas, que también es una nueva medida que estamos tomando e incorporando dentro de este plan. Ustedes van a poder leer estas medidas y muchas más en lo que se les va a distribuir a todos los medios de comunicación y se le va a dar a conocer a la ciudadanía. Y por último decir que necesitamos instrumentos para hacer esto, y dentro de los instrumentos va a haber algunos cambios también en la conducción de la estrategia, porque la estrategia requiere integralidad y necesitamos la presencia de todos los organismos del Estado. Entonces vamos a tener un ámbito para conducir la estrategia liderado por el Ministerio de Desarrollo Social, pero con presencia de varios ministerios y organismos, y un ámbito que va a coordinar los aspectos vinculados a la emergencia sociosanitaria, coordinado por Presidencia de la República, también con distintos organismos, que es el ámbito donde se va a trabajar, entre otras cosas, el tema de la alerta roja que se mencionaba recién. 54 medidas que aplicó el Ministerio de Desarrollo Social, el actual ministro Gonzalo Sibila, en la jornada de hoy, en la torre ejecutiva, junto con el presidente de la República, el profesor Yamandú Orsi. Ahora, pues bien, ¿qué podemos hablar acerca de estas medidas? Porque podemos arrancar por el tema de las medidas, pero vamos a dar comienzo con algo que la verdad, sinceramente, es algo que vale la pena destacarlo. Y esto sería, en este caso, un llamado de atención para todos los que son politólogos, como el profesor Fito Garcés, como Caetano y otros tantos analistas políticos que cuando analizan la política la analizan con acidez, la analizan a veces a favor del gobierno, a veces en contra, forma parte de un análisis político. Después tenemos los politólogos que hacen análisis de la geopolítica, un contexto de geopolítica en podríamos decir, con un condimento que tiene un sabor a guerra entre territorios. Podríamos hablar de la élite, que son los que en realidad, la élite en realidad es la que gobierna el mundo. Pero no vamos a centrarnos hoy acerca de eso, que también es un tema preocupante, que es un tema que obviamente forma para el debate. Como tupamaro y como militante del espacio 609, hoy me voy a permitir dar una opinión y quebrar una lanza. Y yo sé que algunos se van a incomodar y quizás no les guste, pero bueno, forma parte del análisis del debate, pero más allá del análisis del debate, del análisis de la conferencia de prensa que se realizó en la torre ejecutiva, como dije anteriormente, en el día de hoy. Minuto más, moneda menos, alrededor del mediodía, donde, bueno, hubieron actores de organizaciones civiles, estuvo todo el conjunto de la plana del Ministerio de Desarrollo Social, estuvo la presidenta del INDA, Micaela Melgar, autoridades gubernamentales, otros jerarcas de otros ministerios, como la presidenta, o sea, la ministra de Vivienda, de Ordenamiento y Territorio. También hubieron otras autoridades que formaron parte, digamos, de esto de la agenda del debate o la agenda de esta conferencia de prensa. Pero como dije al principio, y para comenzar a hablar un poco acerca de esto, por eso a mí este tipo de programas me gusta hacerlo a mi manera, me gusta explayarme con mi pensamiento crítico o no crítico, pero que bueno, vale la pena un poco también hacerlo de esta manera, porque obviamente hay personas que no piensan de la misma manera, pero obviamente eso es válido, vivimos en un país de democracia y cada uno tiene la manera de opinar
Pero acá lo que tratamos de poner en este condimento, en el canal de la política pública, de política de Estado, ¿qué dejó el debate? ¿Qué dejó como mensaje en la torre ejecutiva esta conferencia de prensa? Seguramente van a haber otras tantas conferencias y seguramente los medios de comunicación, como siempre, acérrimos preguntones de algunas preguntas que urgen a la misma pregunta que se hace como un déjà vu año tras año, de qué vamos a hacer con la problemática situación de calle, qué vamos a hacer cuando el vecino y la vecina reclama, y siempre esas preguntas que quedan en el tintero, y hay algunas otras preguntas que no se formulan, como por ejemplo, una de las preguntas que no se formulan, porque obviamente la pregunta para formularla tienen que estar los actores, y los actores son los mismos protagonistas que viven la realidad perpeja de la situación de calle. El colectivo Ni Todo Está Perdido tenía que haber estado presente como invitado. No importa qué compañero o qué compañera de la organización esté presente, pero sí para hacer una pregunta tan sencilla y tan simple acerca de este flagelo que ha tomado el territorio de la República Oriental del Uruguay de grave y de urgente. Y la pregunta es muy básica. No se habló de la trenza. Ningún periodista habló de la trenza, ningún periodista preguntó acerca de la trenza. La trenza de NITEP, vivienda, trabajo y salud, hacia esos tres ejes fundamentales debemos apuntar. Pero más allá de todo, de la batería de propuestas que el ministro Gonzalo Sibila hizo, lo que destaco es que por primera vez pudimos presenciar la palabra de un presidente de la República, hablar en el tono que habló acerca de cuál es la dimensión de la situación de calle, dónde estamos parados, qué es lo que se necesita hacer. Y el presidente dijo cosas muy interesantes, porque habló más o menos de algo que ya prácticamente es más de lo mismo, pero también me quedo con esa incertidumbre de que no vamos a llegar al grado cero. Ojalá se pueda hacer, pero es muy difícil. Pero habló acerca de la salud mental, habló de la situación de cárcel y habló de un condimento que es fundamental, los privados de libertad. Y seguramente el porcentaje más, porcentaje menos, número más, número menos, cifra más, cifra menos. Los privados de libertad cuando salen del Instituto Nacional de Rehabilitación, que de rehabilitación no tiene absolutamente nada, no tienen un lugar donde habitar. A eso tenemos que agregarle algo que seguramente el Ministerio del Interior va a tener que tomar cartas en el asunto, en el sentido de tomar este tema, no complejizarlo dentro de lo que es la situación de calle, porque si no metemos a todo en lo mismo. Pero una cosa es las bocas de venta de pasta base y de droga, y otra cosa es el narcotráfico. Pero si eso lo mezclamos con la problemática de situación de calle, ahí encontramos un tema bastante complejo, de complejizarlo cada vez más, y es ver qué posibilidades pueden haber de rehabilitación para las personas del INISA, para los privados de libertad. Y acá hay algo que hay que entender como ciudadanos, uruguayos y uruguayas, que transitamos la vía pública y que formamos parte de la libertad de expresión. Somos los mismos jueces que condenamos y castigamos al encierro perpetuo de un instituto que no rehabilita, sino que es una universidad de la delincuencia, el estar privado de libertad. Entonces me parece que estaría muy bueno pensar qué herramientas se le da al privado de libertad para no caer en situación de calle. Y es muy interesante pensar un modelo que pueda permitir de que esas personas puedan egresar de una forma un poco mejor. Hay muchas cosas que se pueden pilotear y que se pueden poner en práctica, pero la condena es condena, y el Poder Judicial y los jueces son los que dictaminan el encierro. Y hablamos de salud mental y también llevamos a personas que por cometer un delito, una cosa es estar imputado
de un homicidio o de un delito y otra cosa es inimputable. Las personas que van, por ejemplo, presas, porque es una forma de decirlo, porque obviamente así la justicia lo dictamina, cuando una persona en un grave y serio problema de salud mental, que comete un error, porque nadie está libre de que el cerebro humano pueda convertirse en un problema de salud mental. Todos estamos expuestos ante la salud mental. Nadie es libre de sufrir una emoción, una pérdida familiar o diferentes causas que puedan permitir de que el cerebro cometa una enfermedad o una falla. No estamos hablando de una enfermedad de salud mental desde el nacimiento, por parte del retardo mental, sino que estamos hablando de salud mental. Y cuando hablamos de salud mental es aquella persona que de repente comete algo, como por ejemplo, no sé, romper el auto de un vecino, pero esa persona es inimputable, pero va a estar internada, condenada y castigada en el Vilar de Bo, porque la justicia lo dictamina así. Después también hay privados de libertad que van a diferentes organizaciones, diferentes institutos. Ni hablar del INISA, que sabemos lo que está sucediendo en el INISA. Jaime Saavedra, como presidente, dijo algunas cuestiones que a mí en lo personal me sorprenden. Una persona que formó parte de un espacio La Casa, del Abrojo, un Abrojo que tiene más de 30 años de trayectoria, y ahora es director del INISA, pero dijo cosas muy, muy alarmantes, donde habló de que el menor tiene que ser castigado, y otras cuestiones que no están en mi línea de pensamiento, y que lo puedo decir porque no estoy faltando a la verdad, ni mucho menos al respeto, sino tratando de hacer esa mirada con un ojo crítico de que, bueno, una persona que uno lo conoce, la conoce personalmente, ¿cómo puede ser que al llegar a un cargo jerárquico como director del INISA piense de esa manera acerca de los menores? Y tratar de poner este tema cuando hay riesgos que los funcionarios que trabajan en el INISA, que están mal pagos, que están mal financiados, de que el INISA no es un lugar para atender a esas personas, pero que los menores privados de libertad no tienen un futuro propio o una visión de futuro. ¿Por qué no tienen una visión de futuro? Porque no hay una implementación que permita que esas personas, de una forma u otra, puedan hacer algún taller, puedan hacer algún trabajo que pueda ser productivo. El castigo y el encierro es lo que condena a muchas personas privadas de libertad a estar hoy por hoy en situación de drogadicción permanente y de estar en situación de calle. La cédula no es válida, la condena continúa y lo más grave aún, y hay que pensarlo como política de Estado, lo más grave aún es que la condena y la pena no caduca. Mientras no pensemos en la caducación, en ese concepto punitivo del Código Penal, hasta cuándo la persona está condenada, porque eso todo queda registrado. Entonces la persona con la cédula no puede presentarse a una empresa de seguridad, no puede presentarse a trabajar, no sé, en una feria vecinal o en diferentes lugares, carpintería, porque la condena no caduca, la condena continúa. O sea que no solo paga el delito, sino que también después cuando sale, más allá de que se le da un boleto, hoy por hoy se les da un boleto, pero más allá cuando sale, continúa esa mancha roja que queda, y eso me parece que también permite pensar por qué hay tanta población en calle. A eso le tenemos que sumar el narcotráfico, a eso le tenemos que sumar las bocas de venta de pasta base, que hay herramientas y elementos como para cerrarlo. Pero claro, en el ámbito de la política todo juega como turbio. ¿Por qué juega como turbio? Y por múltiples factores. Porque hay personas que están del lado del narcotráfico. No me voy a explayar más en ese tema porque no es mi tema, pero más o menos alguna cuestión que otra intento pensar, intento leer, investigar
Y hoy el presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo algo muy interesante. Y para mí, lo interesante del presidente es dar la cara ante la ciudadanía. ¿Dar la cara en qué sentido? Es el único presidente que yo he visto hablar sobre la situación de calle en el tono que lo habló. Después, obviamente, una danza de preguntas, una batería enorme de propuestas, son más de 48 propuestas creo que son, que el ministro Gonzalo Sibila colocó, pero se olvidaron de los Housing Fair, se olvidaron de la trenza colectiva de NITEP. En ningún momento nombraron la trenza de NITEP. Como tampoco en ningún momento invitaron a ninguno de los compañeros, ni mujer ni hombre, a presenciar dicha conferencia de prensa. ¿Cuál es la razón? Hasta el día de hoy no la sabemos. Lo que sí podemos saber es que podemos estar pensando en que seguramente va a suceder, como ha sucedido año tras año, seguramente el colectivo va a tener que tomar cartas en el asunto en el sentido de tener que tener la posibilidad del derecho a réplica, junto con la UDELAR, hacer nuestra propia conferencia de prensa. ¿Cuál va a ser la conferencia de prensa de NITEP? Bueno, seguramente van a haber muchos condimentos, muchos ingredientes que los compañeros van a poner y volcar. Y seguramente esa misma prensa, y lo subrayo y hago entre comillas, abro paréntesis, esa misma prensa que estuvo hoy en la Torre Ejecutiva haciendo preguntas que dejaron un sabor a nada, un sabor a poco, seguramente quieran hacer preguntas, estaría bueno que hagan preguntas al respecto de qué piensa el colectivo. Por ahí también hubieron declaraciones de la compañera María Rubí Márquez, que también estuvo dando declaraciones al Canal 12, con respecto a la problemática de calle, también el tema de la vivienda, pensando en el sinhogarismo, pero pensando en esa vivienda colectiva, pensando en las formas que NITEP piensa de que la gente tiene que habitar, que son formas de habitar. Y a eso hay que sumarle seguramente el trabajo. Sin trabajo es imposible habitar. Eso debemos entenderlo. Ciudadanas y ciudadanos, uruguayos y uruguayas, vecinas y vecinos, entendamos de una vez por todas que sin trabajo es imposible sostener un medio de vida como una vivienda. Puede ser un complejo de viviendas, puede ser una vivienda colectiva, puede ser un housing led. Tiene que haber un acompañamiento de trabajo. Y el trabajo dignifica, porque el trabajo es la única puerta para salir de esta rueda giratoria o de esta espiral que es estar en esta situación donde el sistema seguramente, más allá del sistema, el capitalismo, expulsa o no permite que las personas que se encuentran en situación de calle, en dependencia, no puedan escalar un escalón más y no puedan permitirse vivir una vida un poco más acorde. Vecinas y vecinos reclamando duramente con la alcaldesa del municipio B, la compañera del municipio B, acerca de, cuál es la situación, que la verdad, sinceramente, dar una conferencia de prensa en el tono que se dio hoy es no haber entendido, o mejor dicho, se entendió cuál es el mensaje. La gente ya está harta de esta situación. Pero también como Tupamaro y también como MPPistas, el espacio 609 obviamente, también nosotros estamos hartos y cansados de ver tanta gente en situación de calle y de ver de que esta problemática es como una danza, que es como una espiral que año tras año sigue estando de la misma manera y que hasta el día de hoy no le hemos dado con el objetivo que es dignificar, emancipar a las personas en situación de calle. Es un tema muy, muy delicado para tocar, pero una conferencia de prensa que dejó un sabor muy a poco. Hubieron compañeras y compañeros de la UDELAR, de la Universidad de la República, que obviamente como académicos y como estudiantes tienen otra mirada y lo piensan de otra manera. Pero hay algunas cosas que comparto y otras que no comparto. Y esto no quiere decir de que el compañero Gonzalo Sibila esté haciendo las cosas mal, sino lo que
intento transmitir como Tupamaro es que ese no es el camino. Es más de lo mismo. Es una política pública, pero es una política social que va de la misma mano que gobiernos anteriores y otros tantos gobiernos hace más de 20 años que venimos atravesando este flagelo. Seguramente una de las cosas riquísimas a destacar es el enorme esfuerzo que muchos compañeros y compañeras lograron concretar, consolidar en el año 2018 el primer colectivo en el Uruguay de personas en situación de calle, el colectivo NITEP. Partiendo de esa base, de ahí del 2018 a la fecha, hubieron muchas cosas. Cosas buenas para destacar, cosas malas, frustrantes, pero que todavía hoy en día esa lucha sigue estando. Todavía hoy en día hay reclamos, todavía hoy en día seguimos peleando por lo mismo. ¿Cuándo vamos a pensar realmente que esa persona que está durmiendo en situación de calle, cuál va a ser el abordaje, cómo se lo va a atender, qué políticas se van a aplicar? Porque los reclamos son reclamos, pero no nos podemos quedar en el reclamo. Podemos tener una batería de 40 propuestas. Y una de las cosas que voy a destacar, y lo voy a decir porque fue tal cual, y fue una de las cosas que me dejó pensando. Una de las tantas reuniones que el EDU tuvo, ya ni me acuerdo si fue en el Espacio Colabora, o capaz que fue en una plaza, o no sé. Sé que en un momento yo dije que la problemática de situación de calle es un tema que hay que abordar los 365 días del año. Pues bien, creo que lo único bueno que dijo Gonzalo Sibila en el día de hoy, sí, a vos, ministro, te estoy hablando a vos, Gonzalo. Lo único bueno que dijiste es que a partir de este año se va a atender la problemática de situación de calle los 365 días del año. O sea, va a ser un tema anual. Y está bien, porque es un tema que hay que atenderlo todos los días, hora tras hora, día tras día, mes a mes. Y si es necesario, de acá al final del mandato, tiene que haber una luz de salida. Es necesario que haya una luz que nos permita posicionarnos con un cierre de un quinquenio que tenga otra dinámica, para que el próximo gobierno que venga, ojalá sea el gobierno del Frente Amplio, pero capaz que puede ser otro tipo de gobierno, pueda continuar por la senda en la cual debemos de pararnos. La senda de intentar de que esto cambie drásticamente, porque si no, de acá al 2030 vamos a estar quizás viviendo el Mundial, acá en Uruguay, obviamente, pues se va a venir el Mundial del 30, pero donde vamos a tener más de 15.000 personas en situación de calle. Es muy grave lo que está sucediendo. Y esto fue avisado y advertido por organizaciones sociales, por organizaciones de vecinos, por unas cuantas organizaciones. Fueron avisando de esto. Gobierno anterior, este gobierno y el otro que estuvo antes. Desde los gobiernos de Tabaré Vázquez hasta la fecha, se ha venido agudizando esta situación. Esto no es un problema de este gobierno, pero tampoco no es un problema del gobierno anterior. Esto es un problema de ya décadas que viene sucediendo en un país tan chico de habitantes, en un país donde decimos a boca de jarro, no nos podemos morir de hambre porque la comida sobra. Y tenemos una cantidad enorme de niños, niñas, niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de pobreza, viviendo en pedazos de tierra, descalzos, con 3 grados bajo cero y ni siquiera tienen una manzana o una leche en polvo para tomar para que la barriga esté llena a la hora de dormir. Eso está sucediendo. Eso forma parte de la pobreza que tiene este país. Este país tiene esa pobreza, tiene ese olor y ese grado de pobreza. Y a eso tenemos que sumarle
las personas privadas de libertad, tenemos que sumarle los menores de INISA y tenemos que sumarle la salud mental. 3 bombas de combos explosivos que creo que si lo repartimos en los 19 departamentos hace una herida y una llaga que al día de hoy no sabemos por ahora cómo la vamos a cerrar. Ahora, hay una cosa que el presidente dijo y es muy clara. Y fue clarísimo lo que dijo. Esto no lo vamos a resolver ahora, y si lo resolvemos no creo que sea nivel 0. Porque no es magia. Gobernar no es hacer magia. Pero también gobernar es pensar en políticas públicas, es pensar en políticas de Estado, es pensar en políticas de vivienda, es pensar en políticas de reinserción laboral, es pensar un modelo que nos pueda permitir a todas las personas que están en condiciones desiguales ante la ley o en condiciones de pobreza, tener la posibilidad de vivir un poco mejor. Hay una frase que dice: somos el gobierno de las cosas simples. Y como Frente Amplista, si a mí me decís que somos el gobierno de las cosas simples, no puedo pensar de que esto sea una solución tan simple de solucionar. No me quieras vender por televisión de que esto es simple, cuando es un tema que hace años que se viene tratando y poniendo y colocando en agenda de debate en la mesa. Hoy quería hablar así en este tono. Hoy quería hablar con esta mirada crítica y objetiva. Hoy quería expresarme de esta manera, porque sé que en otros ámbitos no lo puedo hacer. ¿Y saben por qué no lo puedo hacer? Porque el resto tiene derecho a opinar y a pensar de otra manera. Y porque yo soy una persona que a mí no me gusta tener 30 segundos o un minuto para decir todo esto. Claro, ¿dónde está la diferencia? En que hay cosas que uno las puede decir en este tipo de mini programas, en este tipo de streaming o en este tipo de cuestiones donde uno puede hablar este tipo de temas, porque queda como documento grabado. Estas palabras que estoy vertiendo no es que me nacen del alma, me nacen del conocimiento, forman parte del pensamiento de lo que viví y vi hoy y que muchos vieron. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir viendo este tipo de situaciones? Gobierno tras gobiernos han pasado y han desfilado innumerables autoridades de todos los colores, de todos los sectores políticos. Y hasta el día de hoy por primera vez tuvimos a un presidente que dijo lo que tenía que decir, que habló por primera vez de situación de calle y que entiende el lenguaje por dónde va la situación. Pero claro, como tupamaro y como MPPista, para finalizar, nada más que para finalizar, debo decir el pensamiento más lógico. Porque cuando somos frente amplistas, tenemos diversidad de opiniones. Cuando somos frente amplistas, tenemos diversidad de propuestas. Y los comunistas piensan de una forma, y los socialistas de otra, y el MPP de otra. Pero ¿qué es lo que sucede con esta danza de situaciones? De que tenemos un problema que hay que resolver, y que la ciudadanía reclama seguridad. Vamos con la seguridad. También está el problema de calle. Atendamos el problema de calle. Pero ¿dónde está la diferencia que el ciudadano y la ciudadana la puede olfatear, pero no la puede entender? Muchos de los que me están escuchando la pueden olfatear, pero no la pueden entender porque no la viven. ¿Dónde está el quid de la cuestión de todo esto? Porque yo no soy socialista, soy tupamaro, pero Gonzalo Sibila es un compañero del Frente Amplio. Y en el Congreso del Frente Amplio se votaron muchas medidas y se dijo lo que se iba a hacer. Pero obviamente el presidente es el que acata la orden, el presidente es el que manda y el que dictamina qué ministerio lo va a gobernar, qué ministro o ministra. Él es el que decide. Y decidió que fuera Gonzalo Sibila. Ahora, no es que porque el compañero es socialista no tiene por qué estar ahí, tiene el respaldo del presidente. Pero ¿dónde está la situación? La situación está en que esto se agudiza cada vez más.
La situación está como el año anterior y las cuestiones que sucedieron año tras año. Y que ninguno sabe resolver. Y a eso tenemos que sumarle también esta propuesta que hay de que hay que repartir los votos. Y eso fue lo que sucedió. Se tuvieron que repartir los cargos, se reparten los votos. Obviamente el presidente gana con mayoría y la plana mayor es el MPP. Y ahí empezamos con el reparto de cargos, de puestos ministeriales, de jerarquías. Y en ese reparto de votos es ahí donde Gonzalo Sibila lo pone al frente, al mando del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy por hoy podríamos decir, me atrevo a decir, que el Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio que está casi a la par de lo que es el Ministerio del Interior. Para que tengamos una idea contextual de lo que estoy intentando explicar. ¿Y por qué digo esto? Porque el Ministerio del Interior es uno de los ministerios dificilísimos de gobernar. Y creo que hoy por hoy el Ministerio de Desarrollo Social es uno de los ministerios igual de difícil que el Ministerio del Interior para gobernar. Compañeras y compañeros, ciudadanos y ciudadanas, señores y señoras, vecinos, vecinas, autoridades, jerarcas. De mi parte ha sido un placer poder transmitir esto. ¿Qué es lo que podemos reflexionar todos juntos? Pensemos en qué es lo que la ciudadanía pide y hagamos lo que el pueblo soberano como mandato votó para que todos gobernemos en el gobierno de las cosas simples. Si no logramos gobernar el gobierno de las cosas simples, volveremos a ver repetido la película año tras año, década tras década. Ojalá me equivoque, pero viendo estas medidas y viendo lo que se avecina, me parece que esto tiene un gusto, un olor y un sabor agridulce de que estamos en un camino de más de lo mismo. Muchísimas gracias por la atención dispensada. Nos estaremos reencontrando nuevamente, Dios mediante, cuando ustedes lo dispongan o cuando haya otro tipo de cuestiones de políticas públicas para poder hincarle el diente a estas situaciones de la República Oriental del Uruguay. De mi parte, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Chao.